continuando con el transporte activo, lo que vamos a ver ahora muy rápidamente es el transporte intracelular y el transporte que tiene lugar en los confines, en la membrana plasmática de la célula en particular. Dentro del transporte intracelular, nosotros vamos a tener una comunicación permanente entre todas las organelas de la célula y entre esas organelas y la superficie celular. Vamos a ver que todas estas organelas van a estar comunicadas por vesículas de transporte. Esas vesículas van a ser las encargadas de llevar el material. Cuando hablamos de material, estamos hablando de proteínas, lípidos e hidratos de carbono que van a movilizarse desde, por ejemplo, el retículo endoplásmico hacia el complejo de Golgi, hacia la membrana plasmática, desde el complejo de Golgi hacia las distintas regiones de la célula. Cada uno de ellos va a tener un transporte específico que le va a permitir movilizar material dentro de la célula y hacia el exterior de la célula. En el caso del transporte que tenemos acá en código de colores, lo que vamos a ver es, por un lado, el rojo, que es un transporte cerrado, es únicamente entre el citosol y el núcleo, y los espacios a través o desde dónde y hacia dónde va son topológicamente equivalentes. Quiere decir que no hay diferencias topológicas entre el citosol y el interior del núcleo. Van a utilizar los poros nucleares para poder comunicarse con el citosol. A través de esos poros va a haber un intercambio de material de macromoléculas específicas o de conjuntos de macromoléculas que van a salir del núcleo y van a ir hacia el citosol, o algunas que van a ingresar hacia el núcleo. En celeste está el transporte de membranas a través de translocadores de proteínas que se van a unir directamente a pequeñas proteínas de la membrana y van a ir desde el citosol hacia esas organelas. También pueden llevar o pueden tener la dirección contraria. En particular vamos a tener las mitocondrias, el retículo endoplásmico, los peroxisomas, que van a tener ese tipo de comunicación. Y finalmente vamos a tener algunos tipos de transporte vesicular que va a estar mediado por transportadores de membrana. En ese caso, ese transporte va a estar mediado por vesículas. Esas vesículas van a tener una cubierta proteica y que les va a permitir movilizarse de una organela hacia la otra y a su vez desde y hacia la superficie celular. En el caso de ese proceso de transporte en particular, como dijimos, van a ir a las diferentes organelas y van a ir entre compartimentos que no necesariamente van a ser topológicamente iguales, pero sí puede llegar a ser el caso. Esas vesículas de transporte se van a fusionar con la vesícula, con la organela que va a recibir ese material. Va a haber dos procesos muy importantes en este transporte, en este tipo de transporte, que son la fusión y la fisión vesicular. Cuando comienza el transporte, el compartimento donor va a comenzar a generar una vesícula de transporte. Esa gemación se va a escindir la membrana y se va a cerrar al mismo tiempo, es decir, se corta esa pequeña vesícula que están haciendo y se cierra para que no se pierda el material. En este proceso de fisión se rompen esas membranas y se va a fusionar con el compartimiento, con la organela que va a recibir ese material. Esa fusión y esa fisión van a tener como partícipes principales a los lípidos, pero en particular van a tener proteínas que van a permitir el direccionamiento y el reconocimiento de las vesículas con su organela de destino. En el caso del transporte de proteínas mediadas por vesículas,
como dijimos recién, se va a iniciar con una gemación, se va a cubrir con una cubierta proteica, y esa cubierta proteica va a tener varias funciones. Va a permitir la interacción con las proteínas que van a ser transportadas, le va a dar estabilidad a esa vesícula, va a colaborar con la escisión de esa vesícula, y una vez que se generó y que se despegó o que se liberó de la organela donora, se va a perder toda esa cubierta y va a continuar la vesícula sin cubierta hasta llegar a la membrana aceptora. Ahí va a haber diferentes proteínas involucradas, como dijimos recién. Vamos a tener proteínas dentro de la membrana aceptora y otras proteínas que van a formar parte de la vesícula, que se van a reconocer entre ellas, y van a permitir la fusión de la vesícula con la membrana aceptora. Los relojes que van a coordinar todo esto, las llaves de encendido y apagado más importantes y los que le van a dar la direccionalidad de esas vesículas, son pequeñas GTPasas. En particular acá tenemos las proteínas RAP. Esas pequeñas GTPasas, como vimos en la clase pasada, van a intercambiar o van a estar en dos tipos de estados diferentes. Unidas a GDP apagadas o unidas a GTP encendidas. Como son pequeñas GTPasas, tienen una capacidad intrínseca de hidrolizar el GTP, pero necesitan de una proteína activadora para que esa hidrólisis se produzca. Una vez que están en su estado apagado, se pueden volver a prender a través de un intercambiador de nucleótidos que va a sacar el GDP y le va a agregar GTP a esas pequeñas GTPasas. Y esto va a permitir que la proteína se inserte en la membrana y comience a unirse a lo que se denominan como proteínas efectoras. Esas proteínas efectoras son las proteínas que se van a unir o que van a ser necesarias para el transporte de las demás proteínas. En el caso de las vías con cubierta de membrana, vamos a tener tres tipos de cubiertas: las COP2, las COP1 y las cubiertas de clatrina. Las COP2 van a estar encargadas en el transporte desde el retículo endoplásmico hacia el complejo de Golgi, pasando por el compartimento intermedio entre el retículo endoplásmico y el Golgi. Las COP1 van a hacer el transporte retrógrado desde el ERGIC hacia el retículo endoplásmico, desde el complejo de Golgi hacia el retículo endoplásmico y entre las distintas cisternas del Golgi. Las de clatrina van a tener dos direcciones también, desde el Trans-Golgi Network, desde el TGN, hacia la membrana plasmática, y desde la membrana plasmática van a ser una de las vías de endocitosis que vamos a ver más adelante. En conjunto, vamos a nombrarla como la vía secretoria, la que va desde el retículo endoplásmico hacia la membrana, y la vía endocítica, la que ingresa material desde la membrana hacia el interior de la célula. Y acá llegamos entonces a la endocitosis. Cuando hablamos de endocitosis vamos a tener tres grandes grupos. Uno es la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. La fagocitosis va a ser el mecanismo por el cual van a ingresar partículas sólidas de gran tamaño. Cuando hablamos de gran tamaño, estamos hablando de bacterias o de otras células que han entrado en senescencia, es decir, que ya no tienen una actividad óptima y por lo tanto van a ser ingeridas por otras células. En el caso de la pinocitosis, lo que va a ingresar es líquido, y la endocitosis mediada por receptor es la cual se va a activar a través de receptores específicos que van a interaccionar con el material que tiene que ingresar a la célula.
Como decíamos recién, en general la endocitosis va a permitir el ingreso de material y ese ingreso de material va a ir primero que nada a los endosomas tempranos y después a los endosomas tardíos para terminar en los lisosomas, donde se va a dar la digestión completa, es decir, donde vamos a tener la degradación completa de ese material. Cuando hablamos de la degradación completa, hablando de proteínas, por ejemplo, va a llegar hasta la separación de aminoácidos. No es que vayan a llegar a las separaciones por átomos y moléculas, sino que van a llegar a sus monómeros constitutivos. Como decíamos recién, todas estas vías van a terminar en el lisosoma. Acá además tenemos una, una vía más, que es la autofagia. La autofagia no ingresa material externo, sino que es el material interno de la célula, el que va a ser reciclado, a través de la autofagia que va a terminar, como dijimos, en los lisosomas. En el caso de las endocitosis, van a tener distintas funciones. Van a permitir el ingreso de nutrientes, de factores de crecimiento, de iones específicos y de virus, como el que causa el COVID-19, ingresan a la célula por endocitosis. Una regla bastante común es de hablar de fagocitosis como la comida de la célula y la pinocitosis como la bebida de la célula. Los mecanismos son bastante diferentes. En la fagocitosis se tiene que producir una extensión de la membrana suficientemente amplia y grande como para envolver la bacteria o la célula que está por ingresar. En el caso de la pinocitosis, la extensión a través de los microfilamentos de actina, se produce esa extensión de la membrana sin englobar o sin tener un tamaño previamente definido, no tiene un tamaño mínimo, simplemente ingresa citosol con mayormente contenido de agua, pero también con todos los solutos que se encuentren en ese momento, y en este caso va a ir a los endosomas tempranos. Y después vamos a tener distintos tipos de endocitosis mediada por receptor. Como decíamos recién, vamos a tener algunas que van a tener cubiertas de clatrina, otras de caveolina y otras que van a ser independientes de estas dos. Y en ella vamos a permitir el ingreso de diferentes moléculas necesarias para la célula en general. En el caso de la endocitosis mediada por receptor, que es la que mayor importancia va a tener para biológica 2, lo que tenemos que tener en cuenta es que los receptores son específicos. Es decir, cada ligando, cada molécula que tiene que ingresar a la célula, va a tener un receptor específico para ello. Desde moléculas como el colesterol o la insulina, o como vamos a ver también el hierro no tiene un receptor propio, pero sí se va a unir a una proteína que tiene receptor. La proteína va a ser la transferrina, y la transferrina es la que tiene el receptor en la membrana. En general, estos receptores pueden estar agrupados en regiones de la célula o, en el caso de recibir una señal de ingreso de colesterol o de insulina, se agrupan en diferentes regiones, o se agrupan en una región de la célula para permitir mayor interacción o mayor cantidad de ligandos interaccionando con su receptor para aprovechar energéticamente ese proceso de endocitosis. La molécula va a interaccionar con el receptor, va a ser reconocida específicamente, y ese receptor va a experimentar un cambio, va a enviar una señal hacia el interior de la célula, que es la que va a permitir que se produzca primero la invaginación y después el corte y la vesícula. Esto lo vamos a mencionar
del proceso de la producción de estas vesículas rodeadas por clatrina, que como dijimos recién, comienzan con una invaginación. Ese receptor, una vez que une a su ligando, va a unirse a proteínas, en particular se va a unir a AP2, son proteínas adaptadoras, y esa proteína es la que va a unir a la clatrina. La clatrina envuelve a la vesícula, son trisquelios que van a formar como si fueran los cascos de una pelota de fútbol alrededor de la vesícula que está ingresando. El citoesqueleto va a ayudar a empujar hacia adentro la invaginación que se está produciendo, forzando el estiramiento de la membrana, y después va a haber proteínas que van a cortar específicamente ese cuello que se produce y van a sellar la membrana para que se produzca la escisión de la membrana, de la vesícula y la membrana. En el caso de la pinocitosis, como dijimos recién, se producen invaginaciones. En la macropinocitosis no son invaginaciones, sino que son prolongaciones de la membrana, que la función es el ingreso de agua, y ese agua va a venir con los solutos que tenga en ese momento. Y la fagocitosis, vamos a tener distintos tipos de células, vamos a tener fagocitos profesionales o células, por ejemplo, epiteliales que van a poder realizar la fagocitosis, y vamos a poder, o va a poder permitir el ingreso de partículas sólidas grandes como bacterias o células muertas que se van a fagocitar. En algunos casos, en el caso de la bacteria, se va a fagocitar para inactivarla. Generalmente las bacterias pueden llegar a ser patógenas para nuestro cuerpo, para las células. Por lo tanto, ingresan por fagocitosis y son degradadas en los lisosomas. En el caso de las células muertas, lo que se hace es, con otra finalidad, ingresan, van a ir directamente también hasta el lisosoma, pero en este caso es para reutilizar todo ese material que ya ha sido sintetizado y que vamos a tener disponible ahora, como son los aminoácidos, los lípidos, los hidratos de carbono. Habíamos hablado antes que teníamos algunas células, tipos celulares, que eran los fagocitos profesionales, como los macrófagos o las células dendríticas. En este caso tenemos microscopías electrónicas que nos muestran cómo un macrófago está fagocitando un glóbulo rojo. Ese glóbulo rojo es un glóbulo rojo deficiente, por lo tanto tiene que ser eliminado, y es fagocitado por un macrófago. Acá en la de la derecha tenemos un neutrófilo que está fagocitando una bacteria. En particular, esta bacteria se está dividiendo en el momento de ser fagocitada. En ambos casos, el proceso continúa hasta los lisosomas. En el caso de las partículas que van a ser fagocitadas, primero se van a unir a la membrana del fagocito, tiene que haber un reconocimiento entre ellas, porque no todas las partículas que se unan van a ser ingeridas. Hay algunas que permanecen en contacto con la célula, otras que van a ser reconocidos, ya sea por receptores de la superficie de la membrana que las reconocen y reconocen que tienen que ser ingresadas a la célula para su posterior degradación, o en otros casos es la misma bacteria, por ejemplo, que va a inducir su propia fagocitosis. En ese caso, las bacterias utilizan sistemas de secreción que le van a inyectar dentro de la célula, dentro del macrófago, diferentes proteínas que van a activar la polimerización de actina, de los microfilamentos de actina, y eso permite que la bacteria sea internalizada. En el caso de las bacterias, muchas veces utilizan las células humanas como lugar de residencia. Hay algunas
bacterias que no pueden vivir extracelularmente, que se mueren, ya que tienen un mecanismo de sobrevida bastante rudimentario, necesitan de todo el sistema metabólico de las células y por lo tanto necesitan ingresar a la célula para poder sobrevivir. Y por último vamos a ver el proceso inverso, la exocitosis, y este es el caso cuando la vesícula se fusiona a la membrana plasmática, pero lo va a hacer desde el citosol, es decir, desde el interior de la célula se fusiona a la membrana plasmática y vierte su contenido hacia el exterior celular. El caso más común, el ejemplo típico, es el transporte de neurotransmisores que para ser liberados necesitan esa fusión con las células, con la membrana celular. Dentro de la exocitosis vamos a ver dos grandes grupos también. Uno que va a ser constitutivo. Cuando hablamos de algo constitutivo es algo que pasa permanentemente dentro de la célula, que no necesita un estímulo para que suceda, sino que constantemente están siendo secretadas esas proteínas hacia el exterior celular. Y después vamos a tener procesos regulados, una secreción regulada que va a necesitar del estímulo, que puede ser una hormona o un neurotransmisor, que va a dar una señal que va a desencadenar una serie de reacciones que va a permitir la secreción posterior. Vamos a tener diferentes rutas de vías secretorias, en particular las que van desde el complejo Golgi hacia los lisosomas van a tener un marcador. Hay una manosa 6-fosfato que se va a unir a esas proteínas y que en lugar de enviarlas a cualquier otro lugar de la célula, las van a llevar específicamente a los lisosomas. Vamos a tener proteínas con señales de secreción, donde van a tener una señal. Cuando hablamos de una señal, hablamos de un motivo aminoácido, es decir, de un conjunto de aminoácidos, que va a dar la señal propiamente dicha para que esas proteínas lleguen hacia la membrana plasmática. Y en las células no polarizadas también vamos a tener una vía secretoria constitutiva que permanentemente van a estar enviando proteínas hacia el exterior celular. En cuanto a las vesículas de secreción, vamos a ver que tienen una maduración desde que salen del Golgi y van llegando hacia la membrana plasmática. Y en el proceso de fusión es el mismo que vimos anteriormente. Van a interaccionar proteínas de la membrana plasmática, en particular se denominan SNERs, con las de la vesícula, son otras SNERs, que van a permitir ese reconocimiento y aproximación a la membrana y la liberación de el contenido de las vesículas. Cuando hablamos de la toxina botulínica previamente, y la tetánica también, lo que hace es cortar una de esas SNERs y no permite que esa vesícula que se ha formado acá se fusione en la membrana y libere su contenido. En particular, inhibe la liberación de determinados neurotransmisores. Este es el caso que decíamos recién, donde las vesículas sinápticas pueden formarse y salir instantáneamente o quedar formadas y esperar un estímulo para poder salir. Recordemos que en el caso de las neuronas son células muy grandes, por lo tanto, si necesitan o si tienen que demorarse en todo el proceso de síntesis y posterior liberación para dar una respuesta, eso llevaría mucho tiempo. Por eso muchas veces las vesículas secretorias están listas para liberar su contenido ante un estímulo y se forman aún antes de la necesidad de esa liberación. Finalmente vamos a llegar a la mitocondria. En el caso de la mitocondria, como dijimos, es una de las organelas más importantes del
de las rutas metabólicas que vamos a ver en química biológica 2. Normalmente se las representa como cilindros rígidos y alargados. Lo que vamos a ver es que en realidad, más que cilindros, son una especie de túbulos. Vamos a tener síntesis de ATP, vamos a tener el ciclo del ácido cítrico, vamos a tener la cadena de transportadores. Todas ellas se producen en el interior de la mitocondria. Está rodeada por una doble membrana. La externa es más permeable, permite el pasaje de iones, metabolitos, péptidos. La membrana interna, por un lado, es mucho más impermeable, es muy selectiva a la hora de permitir el intercambio de material y está plegada. Al plegarse, lo que hace es aumentar su volumen, su superficie de contacto, dentro del mismo volumen de la mitocondria. Como dijimos recién, ese plegamiento de las crestas va a permitir una mayor superficie de contacto y es importante porque acá vamos a tener muchas de las enzimas involucradas en las distintas rutas metabólicas que se dan dentro de la mitocondria. Entonces, al aumentar esa superficie, aumentamos también el número o la cantidad de enzimas disponibles. La estructura particular que tiene la mitocondria nos muestra primero una hemicapa externa, que es, como dijimos, permeable, un espacio intermembrana, la membrana interna y el interior o la matriz mitocondrial. Cada uno de esos espacios son químicamente diferentes. Vamos a tener reacciones que se van a dar sobre la membrana interna, otras que se van a dar en la matriz mitocondrial. Vamos a ver en cada uno de los metabolismos que estudiemos que se va a requerir el pasaje a través de esas membranas. En algunos casos vamos a tener transportadores específicos y en otros se van a utilizar sistemas de lanzaderas para permitir el intercambio de material. La membrana externa es muy rica en fosfolípidos y colesterol y, como habíamos dicho antes, va a tener una porina, una proteína del tilo de los barriles beta, que va a dejar pasar moléculas de hasta 5000 Dalton. Es decir, su peso molecular es de 5000. Y también vamos a tener algunas enzimas de la síntesis de los lípidos dentro de esas membranas. En el intermembrana, el espacio va a ser químicamente muy similar al citosol, va a tener un pH de 7 y va a tener las enzimas que usan ATP para fosforilar otros sustratos. En la membrana interna va a ser más rica en proteínas y cardiolipinas. La cardiolipina es un lípido doble que no tiene una región polar, por lo tanto hace que esa membrana sea más impermeable. Y va a tener proteínas transportadoras, enzimas de la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa. Y finalmente la matriz mitocondrial, que va a tener un pH un poco más básico, y también va a tener muchas de las enzimas que van a realizar diferentes reacciones, desde la beta oxidación de ácidos grasos al ciclo de Krebs. Algo muy importante es que las mitocondrias tienen su propio ADN. Ese ADN es circular, se parece al de las bacterias, tiene ribosomas, tiene RNA de transferencia y enzimas de la síntesis proteica. Eso quiere decir que hay parte de las proteínas y de las enzimas que están presentes en la mitocondria que son sintetizadas por la propia mitocondria. En el caso de las porinas, como habíamos dicho antes, esas porinas son un barril beta que va a permitir el pasaje de moléculas de hasta 5000 Dalton o menos y que van a permitir el paso desde moléculas como el agua hasta pequeñas proteínas. Después vamos a ver, con el correr de la materia, las distintas reacciones
que se dan dentro de la matriz interna. Vamos a ver cada uno de los metabolismos que se dan dentro de esa mitocondria. Esto es simplemente a modo ilustrativo. Y como dijimos recién, la cardiolipina es el lípido doble. Cuando nosotros hablábamos recién de los fosfolípidos, veíamos que tenían los dos ácidos grasos y estaban unidos a una molécula de glicerol con un grupo fosfato, y este grupo fosfato unía un grupo polar. En el caso de la cardiolipina, es un lípido doble. Ahora vamos a tener 4 ácidos grasos, no va a tener una cabeza polar tan marcada como las anteriores, y eso hace que la membrana sea más impermeable. Por último, vamos a hablar del sistema de lanzaderas, que como habíamos visto la semana pasada, cuando un metabolito tiene que ingresar a la mitocondria y no tiene un transportador específico, sobre todo para atravesar la matriz interna, lo que hace es utilizar el sistema de mitocondrias, de lanzaderas, perdón. En este caso lo que va a suceder es el metabolito que tiene que ingresar va a sufrir una reacción enzimática, que va a cambiar su molécula hacia una que tenga un transportador específico en las membranas internas. Una vez que ingresa a la matriz mitocondrial, se tiene que revertir esa reacción y regenerar el metabolito original para que pueda ser utilizado dentro de la mitocondria. La bibliografía para esta parte en el Harper es donde está mejor explicado toda la parte celular, también en el Leninger o en el Matthews, y si no, en cualquier libro de biología celular y molecular pueden ver toda esta primera introducción a la biología celular que hemos dado hoy.